Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo a toda la comunidad jurídica. La interposición del juicio de amparo en contra del auto de vinculación a proceso trae como consecuencia que se pueda obtener la libertad de la persona detenida y que en su momento no se pudo obtener ante el juez de control. Para que se pueda tener éxito en esa interposición del juicio de amparo indirecto, se tiene que tomar en cuenta lo ocurrido propiamente en la audiencia y en específico los datos de prueba con los cuales cuenta la gente del Ministerio Público para sostener su argumento respecto de la vinculación a proceso. Es importante que se establezca lo referente a los elementos normativos del tipo en concreto que se está investigando, puesto que ante la ausencia de uno de estos no se podría dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 316, párrafo tercero del Código Nacional, fracción tercera, perdón, del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que el primer requisito es la existencia del hecho que la ley señala como delito, y para que pueda existir este hecho que la ley señala como delito, pues debe de cumplirse con sus elementos normativos, y ante la ausencia de uno de ellos es viable argumentar en torno a ello para que no manifestando que no se da cumplimiento precisamente a este numeral, y esto pudiera tener como consecuencia pues que no se dicte un auto de vinculación. Pero si fuera el caso de que aún y con las manifestaciones que vertimos se vincula, tenemos la oportunidad de poner el juicio de amparo indirecto sin la obligación de agotar el principio de definitividad, que en este caso sería la apelación. Otro dato interesante es lo referente a la audiencia cuando se califica de ilegal una detención. ¿Qué es lo que ocurre y lo que ha predominado en el Estado de México? De que se califica ilegal una detención y posteriormente a ello el Ministerio Público libra una orden de aprehensión, y con los mismos datos de prueba en los cuales se encuentra registrada la primera carpeta de investigación en donde se decretó ilegal la detención, son los mismos que se utilizan para el libramiento de la orden de aprehensión y los mismos que se utilizan también para que se pueda vincular a proceso. Esto de alguna forma crea impacto y esto se encuentra regulado en lo dispuesto por el artículo 20, apartado B, fracción novena, respecto de la prueba ilícita, así como también con el número de registro 26471, que al rubro dice derecho de la persona detenida a ser puesta a disposición inmediata ante el Ministerio Público. La retención indebida genera como consecuencia y efectos la invalidez de los datos de prueba obtenidos directa e indirectamente de aquella al ser considerados ilícitos. Es importante esta información en el sentido de que muchas veces cuando uno ya como defensor ganó una audiencia, obtuvo la libertad de una persona, y el Ministerio Público realiza estas gestiones ilegales, pues precisamente se actualiza lo referente a la prueba ilícita que debe de ser argumentado en la audiencia de control respectiva, ya pudiera ser a materia de una incidencia en donde se puede uno pronunciar respecto de la nulidad de estos datos de prueba, o en todo caso pedir la no vinculación porque se actualizan las hipótesis contenidas en la tesis que hago referencia, así como el numeral de la Constitución que ya se invocó. También es importante recordar que con independencia de que ya existe un registro nacional de detención por el delito flagrante donde se calificó ilegal la detención, el artículo 18 de la Ley Nacional de Registro de Detenciones en su fracción cuarta y en la exposición de motivos de dicha ley se establece la obligación que tiene la gente del Ministerio Público de dejar registro, pero esta ocasión registro propiamente de la orden de aprehensión. Bueno, pues todas estas situaciones, entre otros supuestos que se pueden argumentar precisamente en el amparo, sí van a servir como sustento para que en todo caso nos puedan conceder la libertad de la persona que en su momento se vinculó a proceso por la violación a los derechos humanos, en este caso a la libertad personal y al debido proceso. Al momento de que hablo yo del debido proceso no lo hago de manera indiscriminada, puesto que la exposición de motivos a que hago referencia de la Ley Nacional de Registro de Detención, que para los delitos del fuero común entra en vigor el 1 de abril del 2020, establece puntualmente que ante la ausencia precisamente de este registro, y como ya lo mencioné, aún y tratándose de orden de aprehensión, trae como consecuencia la vulneración al debido proceso y de seguridad jurídica. Por ese motivo es importante que cuando se vaya a argumentar lo referente en el amparo respecto de la vinculación a procesos, se tomen en cuenta todos estos tópicos y que no se vaya, el argumento no se enfoque propiamente en una cuestión diversa, puesto recordemos que de acuerdo a la reforma judicial del 2008 el estándar de prueba es reducido y no debemos de entrar en cuestiones indefendibles sobre el particular. Considero que lo oportuno es hablar propiamente de la vulneración de los derechos humanos y trabajar de manera correcta la audiencia inicial. Espero que la información les haya servido.